Buenas tardes, mi nombre es Santiago Flores Peña. Estamos actualmente estudiando la carrera en Contabilidad Financiera en la Universidad Milenio, en el quinto cuatrimestre. El día de hoy pues, vamos a hablar de un tema interesante, primordial y más que nada digerible para algunos que no entienden este tipo de temas, ¿no? En este caso vamos a hablar acerca de lo que son las organizaciones auxiliares de crédito en México. Y algunos se preguntan qué son estas organizaciones o para qué sirven. Vamos a ver cada una de las organizaciones que regulan la ley o que están en la ley y las características principales de cada una de ellas. Por ejemplo, la de almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras, uniones de crédito, casas de cambio, empresas de factoraje financiero, porque es muy importante saber a qué se dedica esta parte, y las sociedades financieras de objeto múltiple. Por ejemplo, las organizaciones financieras de crédito, como se ha dicho, las diferentes financieras se encuentran reguladas por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Estas se conocen como organizaciones auxiliares y existen diferentes organizaciones dentro de la ley, como por ejemplo las que acabamos de mencionar, las casas de cambio también, empresas de factoraje, sociedades financieras de objetos múltiples. Todo esto está conllevado a un tipo de relación financiera en donde pues cada uno tiene una función específica para la cual fue destinada su creación. También vamos a ver por separado y de manera determinante cada uno de estos tipos de organizaciones, para qué sirven y qué ofrecen y las características que estas tienen. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar primero de lo que se llaman los almacenes generales de depósito. Han de disculpar la lámina, pero fue algo improvisado. En los almacenes generales de depósito se llevan a cabo varias funciones. Las principales son el almacenamiento, la guarda o conservación, el manejo, control y distribución y comercialización de los bienes. ¿Ok? En estos almacenes, por lo regular, amparados por certificados de depósito y cuentan con la capacidad y otorgan el financiamiento. ¿Qué se quiere decir? Además de las funciones que hemos mencionado, los almacenes generales de depósito también pueden realizar transformación, reparación y ensamble de la mercancía con el fin de aumentar su valor. ¿Ok? Este tipo de almacenajes o este tipo de almacenes son los únicos que están facultados para expedir un certificado de depósito y bonos de prenda. Son los únicos facultados por la ley, no hay otros más. Ellos solamente están autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer este tipo de movimientos. Desde el año 2013, los almacenes generales de depósito dejaron de considerarse de manera general una organización auxiliar de crédito y estos pasaron a ser algo más. Sin embargo, tienen como actividades en este sentido, han reforzado sus estatutos para adoptarlos a las novedades y especificar que se acojan a los términos de la ley general que estamos revisando en este momento. Otra de las partes principales que vamos a checar son las arrendadoras financieras. ¿Ok? Son instituciones especializadas en el aspecto de la financiación. Estas entidades están autorizadas de igual forma por la Secretaría de Hacienda y ellos tienen la facultad de realizar operaciones de arrendamiento financiero. Mediante este tipo de contratos, las entidades están obligadas a adquirir determinados bienes o a conceder su uso en personas físicas o morales. Viéndolo por otro lado, estas personas que reciben y disfrutan tienen la obligación de pagar una contraprestación que se liquida en pagos parciales. Ok, se hace un contrato, se arrenda a la persona física o moral
y esta a su vez se lleva a los términos que se celebraron con ambas partes para que se pueda llegar a un pago, sea mensual o como lo especifiquen dentro de los términos que ellos ya establecieron para celebrar este dicho contrato. Las uniones de crédito o la unión de créditos son intermediarios. Esta es una parte muy interesante también porque ellos tienen una función en específico. O son intermediarios financieros, no bancarios, no tienen carácter de algún banco. Estos intermediarios son un aspecto fundamental de la economía mexicana, ya que su función con mediadores entre quienes necesitan dinero y quienes necesitan invertir, al final o al principio de las uniones, se puede ver que es una asociación. ¿Qué es lo que quiero decir? Otro tipo de sentidos financieros, como los créditos repartidos, facilitar el determinado sector del acceso a créditos y a la inversión. Funciones de manera de manera disminuyen los costos financieros. Esto es alguna de las características o las ventajas que tienen, que disminuyen los costos, de manera les permiten terminar sectores, obtener préstamos, créditos con unas condiciones bastante favorables. Este tipo de uniones de crédito por lo regular lo hace mucho el sector del campo. Se asocian muchas personas que se dedican a las cosechas. Algunos de ellos a lo mejor no tienen los recursos financieros para poder hacer lo que se llama sus cosechas o todo ese tipo de cosas. Aquí pueden hacer una asociación, buscar facilidades en el sector y obviamente obtener créditos o inversión a bajo costo. Entonces es una ventaja en donde tanto ellos se ven beneficiados para poder seguir operando y poder distribuir su mercancía, de alguna manera decirlo. Es importante destacar que las uniones de créditos no son empresas que participen o tengan un subsidios del gobierno federal. Esto es muy ajeno a eso. O de las entidades públicas. Son empresas privadas cuyo capital se basa en las aportaciones de sus socios privados. Entonces tiene como que alguna característica, pero al fin de cuentas el propósito es poderse ayudar entre ellos para poder obtener más créditos a un determinado tiempo. Las casas de cambio, en este caso, que es otro sector muy importante, son sociedades que están autorizadas de igual forma por la Secretaría de Hacienda para realizar habitual y profesionalmente operaciones de compra, venta y cambio de divisas. Estos son muy comunes verlos en los aeropuertos y todo ese tipo de lugares donde pues obviamente llega mucho extranjero y necesita cambiar su dinero. El hecho de que se encuentren reguladas les ofrece la capacidad de realizar estos cambios. Sin embargo, las únicas actividades u operaciones que pueden realizar las casas de cambio en México son las siguientes: compra o cobranza de documentos en moneda extranjera a cargo de entidades financieras sin límite por documento. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene un límite para poder uno comprar dólares o venderlos. No hay un límite hasta eso. Es una gran ventaja. Otro de los puntos muy importantes es que compra y venta de divisas realizadas están transacciones mediante transferencias de fondos de cuentas bancarias, que es una seguridad por ambas partes. Compra y venta de documentos a la vista y pagarés en moneda extranjera a cargo de instituciones de crédito de país, agencias de bancos del exterior o sucursales. Las actividades que se señalaban, estas están reguladas o están en el artículo 81A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y otras actividades autorizadas por el Banco de México, obviamente, para realizar cualquier tipo de transacción u operaciones. Las casas de cambio deberán establecer en sus estatutos sociales que se acoge a la prevista Ley General que estamos analizando en estos momentos. Las empresas de factoraje
Perdón. Las empresas de factoraje financiero son instituciones financieras de igual forma autorizadas. Todas estas están autorizadas por Hacienda. Las tengo que recalcar mucho porque no son instituciones que se sacaron de la mano. Perdón, de la manga. Pero son cosas que son importantes de destacar. Para obtener derechos al crédito de parte a favor de sus clientes. ¿Ok? Las empresas de factoraje se dedican o realizan tratos con clientes. Estos tratos se basan en el hecho de que el cliente ofrece su derecho del crédito a la empresa. A cambio, el cliente pues recibe un precio determinado en moneda nacional o extranjera, dependiendo cómo se haya celebrado ese tipo de compra, vamos, por decirlo de alguna forma. Mediante estas empresas es posible pactar cualquiera de las siguientes modalidades: que el cliente quede obligado de manera solidaria con el deudor y a responder del pago de los derechos del crédito que ha transmitido a la empresa del factoraje financiero. ¿Ok? Esto se puede alcanzar hasta el 90% del total de la factura. El cliente no queda obligado al responder del pago, y otra de las cuestiones es que desde el 2013, el mismo modo con los almacenes generales de depósito, las empresas de factoraje financiero dejaron de considerarse en México como una organización auxiliar y pasan a ser parte de un nivel un poquito más alto. Sin embargo, quienes continúan con sus actividades, en este sentido, reforman su estatuto para establecer que continuaban acogiéndose a los términos generales de la misma ley, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Otro punto muy interesante que podemos observar es de que esta parte pues beneficia más. Cedes tu factura al factoraje porque las gestiones para la cobranza son igualmente un gasto, entonces puedes obtener pues un poco más de beneficio en ese aspecto. Pasando a otro rubro, por ejemplo, las sociedades financieras de objetos múltiples. Han de disculpar las láminas. Son sociedades o son conocidas por sus siglas como CEFOM. O son sociedades cuyos principales objetivos es el otorgo de créditos. Las entidades las forman parte de este grupo de sociedades que pueden ser entidades reguladas o no reguladas, dependiendo. Un concepto relacionado directamente con estas sociedades, aunque se refiere a o exactamente los contrario a las SOF, son sociedades financieras de objeto limitado. ¿Ok? Bien, hablando acerca de esto que son las sociedades financieras de objeto múltiple, como ya hemos mencionado, también son entidades que funcionan como alternativas para poder adquirir un financiamiento. Esta debe contar con un registro vigente por la Conducef, y para poder operar estar sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hemos visto que hay dos partes o dos corrientes en las cuales se puede entender que son entidades reguladas y otras no reguladas. Por ejemplo, las no reguladas o una CEMEFOP no regulada es aquella institución que cumple con las transparencias y que no tiene una relación patrimonial con otras entidades financieras o sociedades controladas del grupo financiero, y además no tiene inscritos instrumentos de deuda en el Registro Nacional de Valores. Entonces son puntos muy sobresalientes en donde uno debe de tomar mucha precaución, porque pues son instituciones en las que no hay como una seguridad, ¿no? Y las reguladas, por otro lado, CEFOM mantiene vínculos con instituciones de crédito y otras sociedades financieras, así como uniones de crédito también, que es lo que habíamos comentado en los puntos anteriores. También se incluyen aquellas que emiten valores de deuda inscritos en el RNB para acumular fondos y poder operar seguramente. ¿Dónde se puede investigar o dónde podemos ver la seguridad para invertir? En el registro de prestadores de servicios financieros, que es la CIPREF.
cuentan con la información de la institución financiera que está autorizada y regula para ofrecer sus servicios. Esto si ustedes obviamente quieren tomar parte de un crédito, ¿verdad? En sus listados pueden conocer el domicilio, teléfono, nombre, comercio y razón social, la fecha de inicio de sus operaciones y hasta los funcionarios quienes están a cargo, mientras que el Buró de Entidades Financieras puede consultar los productos que ofrece dichas entidades financieras y conocer más que nada las tasas de intereses, comisiones y reclamaciones y lo importante, las sanciones. Recordemos que todos tenemos algunas situaciones financieras en donde también las tasas de intereses nos comen, pero tenemos que regular esa parte de igual forma. Uno de los puntos sobresalientes que quiero yo destacar también es que, por ejemplo, la Ley General de Organizaciones y Actividades Financieras, dentro de su capítulo único, del artículo 1 al artículo 10, nos especifica acerca de todo lo que son, o vamos a ver algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el artículo 1, que regula las organizaciones y funcionamiento de las organizaciones auxiliares de crédito y se aplicará al ejercicio de la actividad. Por ejemplo, el artículo 3 nos habla acerca de cuáles son las organizaciones auxiliares de crédito que son consideradas, como en este caso los almacenes generales de depósito. Algunas partes ya están derogadas. Por ejemplo, también se consideran actividades auxiliares de crédito, la compra y venta habitual y profesional de divisas, la realización de habitual y profesional de operaciones de crédito, que esto está en el artículo 4. Los párrafos principales, el artículo 5 que nos habla acerca de se requiere más que nada, o aquí es donde nos habla acerca de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la única facultada para autorizar para la constitución y las operaciones de almacenes generales de depósito, arrendamiento financiero y empresas de factoraje financiero o la Comisión Nacional Bancaria. Es la única con el organismo, con la facultad y el poder de hacerlo. Bueno, espero que esta parte les haya quedado un poquito clara. Esperemos que les haya agradado el video y esperemos que posteriormente podamos realizar otras. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre nuevamente es Santiago Flores Peña y soy estudiante de la Universidad Milenio. Que tengan bonito día, tarde o noche, donde se quiera que se encuentre cada uno de ustedes.